Tipos de mutaciones y mecanismos de reparación. Las mutaciones son todos los cambios que ocurren en la secuencia del genoma de un organismo. Estas son la fuerza impulsora de la evolución, ya que la selección natural actúa sobre ellas, favoreciendo las mutaciones que dan como resultado rasgos adaptativos, mientras que aquellas que dan como resultado rasgos desadaptativos son seleccionadas en contra. Las mutaciones pueden ser espontáneas y ocurrir por errores en la replicación, recombinación o en la reparación del ADN, pero también pueden ser inducidas por agentes externos que incluyen mutágenos químicos, radiación ultravioleta y exposición a material radiactivo. Otras mutaciones inducidas ocurren por la actividad de inserción o remoción de elementos de ADN activos. Se pueden clasificar desde diferentes enfoques. Primeramente, pueden ocurrir en un tejido somático o en un tejido germinal. La primera de ellas es aquella que ocurre en cualquier célula del cuerpo, excepto en las células germinales, por lo que no se transmiten a la descendencia, mientras que la segunda ocurre en la línea germinal, es decir, en las células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides. De acuerdo con la magnitud del material genético que se afecte, las mutaciones suelen clasificarse en tres tipos: puntuales o génicas, cromosómicas y genómicas, donde las puntuales ocurren en un par de bases, las cromosómicas involucran el reordenamiento cromosómico y las genómicas afectan al número de cromosomas o al genoma en su totalidad. Las mutaciones puntuales, a su vez, se van a subdividir en diferentes tipos. La primera de ellas es la mutación por sustitución de bases, la cual se produce cuando en una secuencia de ADN se cambia un nucleótido por otro. La segunda de ellas va a ser la mutación por deleción, que ocurre cuando en una secuencia de ADN se pierde un nucleótido y no se va a sustituir por ningún otro. También se tiene la mutación por inserción de nucleótidos, que se da cuando en una secuencia de ADN se introducen uno o más nucleótidos que no pertenecen a dicha secuencia, y la mutación por translocación de pares de nucleótidos, que se produce por un cambio de nucleótidos del mismo tipo en el caso de la transición, o cuando se trata de transversión, cambio de purina a pirimidina o viceversa. De acuerdo con el resultado en la secuencia de aminoácidos de las proteínas, las mutaciones puntuales pueden ser silenciosas, en las que, a pesar de que existe una alteración en la secuencia de nucleótidos, no provoca cambios en el aminoácido que codifica, sin sentido, en la que se cambia un codón que codifica para un aminoácido por uno de terminación, lo que propicia la terminación prematura del polipéptido. También puede resultar en una mutación de sentido equivocado, la cual puede ser conservativa o no conservativa. La primera refiere a aquella en la que el cambio en la secuencia de nucleótidos genera tripletes que codifican para aminoácidos de cargas equivalentes, mientras que en la no conservativa el cambio de codón codifica para un aminoácido de familia, grupo o polaridad diferentes a la del original. Las mutaciones puntuales también pueden generar un desplazamiento en el marco de lectura abierto, donde están involucradas inserciones y deleciones de un número determinado de bases, por lo que a partir del punto de la mutación, la lectura del código genético se va a alterar y propiciará la adición de aminoácidos diferentes a los que estaban codificados originalmente. Respecto a las mutaciones cromosómicas, están aquellas por inversión de un fragmento cromosómico, donde un segmento del cromosoma se invierte en su orientación dentro de este, al dar un giro de 180 grados debido a una rotura doble. Las mutaciones por deleción de fragmentos cromosómicos, donde se pierde un fragmento del cromosoma en uno o varios sitios y se asocia con la ganancia en otro cromosoma. Está la mutación por duplicación de un fragmento cromosómico, que se produce en uno o varios sitios del cromosoma, y la mutación por translocación de fragmento cromosómico, que se da por el cambio en la posición de un fragmento cromosómico. Es decir, existe intercambio de segmentos cromosómicos, ya sea en el mismo cromosoma, entre cromosomas homólogos o entre cromosomas diferentes. Las mutaciones génicas también tienen clasificaciones, las cuales son tres: poliploidía, haploidía y aneuploidía. La poliploidía es la mutación donde se produce un aumento en el número de brazos en un cromosoma en particular. En la segunda se encuentra una disminución en el número de brazos del cromosoma, y la aneuploidía es aquella en la que se modifica el número de copias de un cromosoma. Para minimizar el daño del material genético ocasionado por las mutaciones, el organismo dispone de diversos sistemas de reparación que se activan dependiendo del tipo de daño provocado en el genoma. Estos mecanismos de reparación incluyen la reparación directa, la reparación por decisión, reparación de emparejamientos erróneos y reparación de rupturas de cadena doble. La reparación directa involucra sistemas que eliminan directamente el daño en el ADN inmediatamente después de ser producidos. Este tipo de reparación no es muy común, ya que hay algunos daños en el ADN que son irreversibles. Este sistema de reparación, como se muestra en el diagrama, se aplica para reparar los dímeros de pirimidinas producidos por luz UV. En este diagrama observamos la reparación por escisión de bases, donde se eliminan del genoma las bases dañadas que se producen por alquilación, radiación ionizante, oxidación o desaminación, y se sustituyen por la base correcta.
En este sistema intervienen las enzimas denominadas ADN glucosilasas. Cada glucosilasa detecta y elimina un tipo específico de base dañada. El sistema de reparación por escisión de nucleótidos reconoce cualquier lesión que provoque una distorsión importante en la doble cadena del ADN y reemplaza las bases dañadas. Por ejemplo, esta vía detecta bases que han sido modificadas con grupos químicos voluminosos, como los que se unen al ADN cuando se expone a las sustancias químicas del humo de cigarrillos. Dentro de los sistemas de reparación del ADN también se encuentra el de reparación por apareamiento erróneo, también conocido como mismatch, el cual se ilustra en el diagrama. Este se basa en la reparación de las bases mal apareadas y la corrección de los bucles que se producen en la cadena de ADN como consecuencia del deslizamiento de la polimerasa durante la replicación. En cuanto a las reparaciones por rupturas de doble cadena, se encuentra la reparación por recombinación homóloga, que es un sistema de reparación preciso que actúa durante la fase S del ciclo celular. Este sistema utiliza la información del cromosoma homólogo que coincide con la del dañado o de una cromátida hermana si el ADN se ha copiado para reparar la fragmentación. También se tiene la unión de extremos no homólogos, en donde los dos extremos rotos de un cromosoma simplemente se vuelven a pegar. Este mecanismo de reparación es desordenado y por lo general resulta en la pérdida o a veces en la adición de unos cuantos nucleótidos en el sitio de corte. Por lo tanto, la unión de extremos no homólogos tiende a producir mutaciones. El ADN está expuesto constantemente a agentes físicos, químicos o biológicos que pueden originar mutaciones, pero la variabilidad genética también es necesaria para proporcionar adaptabilidad a las especies al cambiante medio ambiente. No obstante, cierta información genética es crucial para la supervivencia del organismo, y para preservarla, el organismo dispone de mecanismos complejos de reparación.